Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a FECOLSOC por la invitación a este Congreso Nacional. Vamos a hablar entonces del manejo de la crisis hipertensiva, cómo la vamos a identificar, la importancia y el manejo apropiado. ¿Por qué debemos hablar de este tema? Básicamente porque 700 mujeres en el mundo por cada 100.000 partos requieren un ingreso a unidad de cuidado intensivo y las causas más importantes van a ser hemorragia obstétrica y preeclampsia. Cuando hablamos exclusivamente de trastornos hipertensivos, el 25.7 de la mortalidad materna se relaciona con trastornos hipertensivos y es la primera causa de prematuridad a nivel mundial, además de ser la principal causa de morbilidad materna extrema en el mundo. Y además se asocia con un importante compromiso del feto y vemos que tenemos fetos con enfermedad de membrana hialina, que es apropiadamente llamada el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, hemorragia intraventricular, que es muy frecuente, enterocolitis necrotizante, sepsis neonatal y hasta 50% de los fetos muy pretérmino pueden quedar con secuelas neurológicas como parálisis cerebral o secuelas sobre su visión. Y además, en la madre vamos a encontrar que la emergencia hipertensiva puede generar accidente cerebrovascular, muerte, leucoencefalopatía posterior reversible, secuelas de una estancia en cuidado intensivo, edema pulmonar, falla renal o tan importante el hematoma hepático en el componente de HELP. Y además es importante recordar que 70% de las preeclampsias severas que entran a cuidado intensivo desarrollan distintos grados de compromiso multiorgánico. Hasta 25% presentan HELP, injuria renal, edema pulmonar y abrupción de placenta, y estas patologías son muy importantes y generan alta morbilidad. Recordamos que hay unos factores de riesgo para presentar preeclampsia, como son cursar con su primer embarazo, un embarazo gemelar o trillizos, ser con mayor de 40 años, aunque se sabe que por encima de los 35 años también hay riesgo, el periodo intergenésico prolongado, los extremos de la edad reproductiva, sobrepeso y obesidad, antecedente personal o familiar de preeclampsia, y muy importante reconocer que como factores de alto riesgo, haber tenido un trastorno hipertensivo, tener enfermedad renal crónica, incluso leve, o ser mujer monorrenal, patología autoinmune, diabetes e hipertensión crónica son los factores de riesgo más importantes. Pero igual hay que recordar que no siempre hay factores de riesgo y que hay mujeres que debutan con preeclampsia severa y con hemorragia hipertensiva, con enfermedad cerebral, por ejemplo, hemorrágica, con emergencia hipertensiva, sin tener factores de riesgo. Y recordemos además que el Task Force de Obstetricia y Ginecología sobre los nuevos diagnósticos de preeclampsia y eclampsia nos recuerdan que tiene y puede tener una presentación clínica variada y que es una patología específica del embarazo, pero que va en todo el cuerpo de la persona porque es una patología de tipo endotelial y que una vez tenemos un trastorno hipertensivo del embarazo o una preeclampsia, esta enfermedad es muy dinámica, tiene afectación multiorgánica y una tendencia siempre al deterioro y al deterioro de tipo progresivo. Recordamos además cómo el Task Force nos define hipertensión crónica en aquellas mujeres que tienen un diagnóstico previo al embarazo o que tenían tensiones elevadas antes de la semana 20 de embarazo. Por otra parte, podemos tener encima de esa hipertensión crónica una preeclampsia sobreagregada y esto puede ocurrir en 13 a 40% de las gestantes con hipertensión arterial crónica y que la hipertensión gestacional dejémosla como un diagnóstico de descarte cuando no hay ningún otro criterio y cuando realmente descartamos una preeclampsia. Además, recuerden que ya no es obligatorio tener proteinuria, se eliminó la proteinuria como un diagnóstico obligatorio, se eliminó también el concepto de proteinuria masiva o proteinuria en rango nefrótico mayor a 5 gramos como un criterio de severidad y que ya el compromiso de la unión fetoplacentaria, o sea, la restricción de crecimiento intrauterino, ya no es un criterio de severidad. Por último, recordemos que la eclampsia son estas crisis convulsivas que se producen en embarazo, parto o puerperio después de la semana 20, durante el parto o generalmente en las primeras 48 horas posparto. Puede haber algunos casos adicionales en un posparto más tardío, pero lo más frecuente es que cuando es eclampsia sea en las primeras 48 horas. Múltiples mecanismos están involucrados en el desarrollo de eclampsia, como son el vasoespasmo cerebral, la isquemia local, grados variables de microhemorragias a nivel del sistema nervioso central y, por supuesto, la encefalopatía hipertensiva.
Y aquí sabemos que hay un round realmente entre el grupo de personas que consideran que sí existe la preeclampsia típica y el grupo de obstetras que considera que no existe esta preeclampsia típica, pero el síndrome de fuga capilar, estas pacientes con gran edema, gran ascitis, edema facial, edema ocular, edema nasal, edema abdominal, edema de la piel del abdomen y que tienen grandes edemas, proteinurias masivas, podemos verlo en pacientes que ganan peso hasta 3 kilos semanales. Y aunque algunas personas no están de acuerdo con la presentación atípica, sí hay unos casos que se comportan más como una fuga capilar. Y recordemos este acrónimo, el HELP, que viene de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y bajas plaquetas, como parte del espectro de la preeclampsia severa, que se complica con este síndrome HELP y que presenta una patología sistémica muy severa, que acompaña 10 al 30% de las preeclampsias y que constituye una anemia hemolítica de tipo microangiopático, disfunción hepática y trombocitopenia con plaquetas por debajo de 100.000 y que puede progresar a coagulación intravascular diseminada y que es muy importante tenerlo en cuenta y hay una progresión sistémica de la patología. Aquí traigo entonces las últimas guías NICE, publicación en junio de 2019, que nos recuerda la importancia de recordarle a la paciente tener en cuenta ir al médico, ir a urgencias, tan pronto presenta alguno de estos síntomas de preeclampsia, que incluyen cefalea severa, alteraciones visuales, visión borrosa, que tengan escotomas, manchitas en la visión, dolor muy severo, que puede ser omalgia o encima de las costillas o epigastralgia, vómito súbito y severo y edemas súbitos. Miren que aquí incluyen una paciente que está bien y que al otro día se levanta con edemas súbitos severos en rostro, en manos o en pies. Y miren cómo, por ejemplo, el American College de Obstetricia y Ginecología nos recuerda darle muchísima importancia a los síntomas visuales o del sistema nervioso central, porque estas pacientes se complican más y se mueren más y siempre tener en cuenta como un riesgo de que desarrollen y progresen a emergencia hipertensiva aquellas mujeres con inicio de sintomatología neurológica. ¿Cuáles son los síntomas a los que tenemos que ponerle más atención? Cefalea, dolor epigástrico, dolor torácico, disnea, síntomas neurológicos. Y recuerden que lo que más nos interesa frente al riesgo de compromiso orgánico y de complicación es la velocidad a la que aumenta la presión arterial. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la persona ha estado hipertensa crónica y sube la presión, va a tener una mayor tolerancia. Mientras que si yo estoy bien y de repente hago un pico de presión arterial, puedo tener convulsiones y hemorragia intracerebral. Y aquí es muy importante recordar que el umbral convulsivo es variable, que se ha visto que 30 a 50% de las mujeres convulsionan con cifras entre 140 y 160 de sistólica y entre 90 y 110 de diastólica, pero que solo el 40% convulsionan con cifras por encima de 160, 110. Y esto es supremamente importante porque solemos preocuparnos, ponerles sulfato, controlar la presión arterial de las mujeres que están en este espectro de más de 160, 110, y realmente ahí estaríamos dejando un 60% por fuera y que 10% hacen estos síntomas y convulsionan con cifras por debajo de 140, 90. Es por esto que la velocidad del pico hipertensivo es muy importante en estas pacientes. Dentro de la fisiopatología, el primer momento es cuando hay una elevación de la presión arterial y vamos a llegar a un umbral de autorregulación que es individual y que va para cada paciente, pero llegamos a un punto en que hay pérdida de la autorregulación cerebral y ahí va a haber lesión de órgano cerebral, por ejemplo, lesión de órgano renal si perdemos la autorregulación del flujo sanguíneo renal o a nivel cardíaco. También hay unas presiones de perfusión coronaria y por encima de esas presiones de perfusión vamos a tener daño de órgano. Y bueno, va a explotar el Vesubio y va entonces a destruirse Pompeya. Y de ahí viene la definición de catástrofe, que viene del latín catástrof, que significa destruir o abatir, y es un suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas. Y recordemos que esta crisis y emergencia hipertensiva es una elevación muy aguda de la presión arterial que nos puede producir lesiones en los órganos diana y nos puede producir encefalopatía hipertensiva, edema agudo pulmonar, falla cardíaca aguda, angina hipertensiva, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, por ejemplo, hemorragia intracraneal y accidente cerebrovascular isquémico. También podemos presentar disección aórtica, el PRES, que es la leucoencefalopatía posterior reversible, que ya la vamos a ver, falla renal y, por supuesto, el hematoma hepático.
Y hay dos realidades que tener en cuenta y es que puedo tener una emergencia hipertensiva por preeclampsia o puedo tener una emergencia hipertensiva en una gestante que tiene hipertensión crónica y no lo sabía o de pronto lo sabía pero estaba subtratada. Recordemos que hay dos realidades entonces, que la hipertensión afecta, por ejemplo, en solo Estados Unidos 70 millones de personas, que hay que recordar que uno de cada tres adultos es hipertenso o será hipertenso y puede no saberlo y puede estar en embarazo, que en solo Estados Unidos hay 400.000 muertes directas asociadas a hipertensión y que solo la mitad de los hipertensos están en metas y están apropiadamente controlados, pero por otra parte, los desórdenes hipertensivos del embarazo son el 10% del total de las gestaciones. Entonces yo puedo tener mujeres hipertensas crónicas que están en edad reproductiva o puedo tener mujeres que tienen un trastorno hipertensivo a la gestación, es decir, un trastorno preeclampsia, eclampsia, y que van a debutar con esta emergencia hipertensiva. Y miren cómo, por ejemplo, todos los reportes de detección y tratamiento de hipertensión crónica es que en este momento uno de cada tres adultos es hipertenso y uno de cada tres hipertensos no sabe que es hipertenso y estas mujeres perfectamente se pueden embarazar. Y por otra parte, una de cada tres personas que es hipertensa, que sabe que es hipertensa, no está en metas de control de su enfermedad y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hasta 2% de estas personas hipertensos van a presentar una emergencia hipertensiva, ya sea porque no hay adherencia al tratamiento, su cuidado o atención médica ha sido inadecuada, porque hay bajo seguimiento, pobre acceso a medicación o porque ignoren la enfermedad o ignoren el tratamiento. Entonces, esto hay que recordarlo porque podemos tener gestantes hipertensas crónicas que no lo sepan y es por eso que la gestión del control prenatal es tan importante. Y además sabemos que puede haber una elevación aguda de la presión arterial acompañada de alteraciones de órgano y que esta emergencia hipertensiva nos va a dar alto riesgo. ¿Riesgo de qué? De una lesión irreversible que puede amenazar la vida de la mujer y que requiere un descenso apropiado y precoz de la presión arterial. Y miren cómo la ACOG definía y emergencia hipertensiva del embarazo como una hipertensión arterial severa, que es persistente, que dura más de 15 minutos y que es de aparición aguda, más de 160, 110. Ese es el umbral que da la ACOG, pero recuerden que hay que pensar en que si uno compara una gestante con una persona no gestante, hay un menor umbral para daño de órgano que los no gestantes y por eso se propone que hay que tratar en cifras menores estas crisis y emergencias hipertensivas y debemos cambiar un poco el paradigma de buscar siempre tratar sobre 160, 110 y ya vamos a ver qué es lo que nos dice la guía NICE 2019. Entonces miren cómo esta guía que es tan interesante nos dice que si uno tiene la paciente por debajo de 160, 110, ofrezca tratamiento farmacológico si la presión persiste por encima de 140-90. O sea, hay que llevarla a metas por debajo de 140-90 y nuestro objetivo va a ser llevarla a menos de 135-85. Una meta en la cual toda la autorregulación sistémica está bien y siempre cuando uno tiene más de 160-110 hay que ofrecer terapia farmacológica a todas las pacientes y también queremos llevarla a esta meta de 135-85. Y miren cómo esta guía nos plantea utilizar dos distintos scores para predecir qué pacientes se pueden complicar más y nos propone el Full Pierce y el PrEP-S. Son scores muy interesantes porque son calculadoras gratuitas que podemos encontrar en Internet y que estos modelos nos va a identificar qué mujeres tienen un riesgo incrementado de complicarse o de tener graves efectos adversos en los próximos 7 días y podemos modificar con una intervención directa a esta paciente. Yo los invito a que toda paciente que consulte un servicio de urgencias con crisis hipertensiva le apliquemos estos scores porque estos modelos son herramientas eficaces que nos van a detectar el riesgo de complicaciones perinatales a corto plazo. En la próxima semana, en los próximos 10 días, y vamos a prevenir morbilidad materna extrema y mortalidad y tiene una manera, digamos, es una buena estrategia de predecir. Entonces los invito a utilizar también el PrEP-S y nos sirven, por supuesto, hay que evaluarlos a nuestra población colombiana y latinoamericana, pero tengamos en cuenta que son estrategias que me pueden ayudar a tomar decisiones en un servicio de hospitalización, en un servicio de urgencias, en una unidad de cuidado intensivo o en una unidad de alta dependencia obstétrica sobre estas decisiones de si darle salida o no darle salida a la paciente.
Y aquí quiero invitarlos a que recordemos que el umbral de hipertensión arterial es distinto para producir daño de órganos si es una preeclampsia o si es una hipertensión crónica. Entonces, miren cómo en hipertensión crónica el cuerpo aguanta cifras tensionales un poco más altas y uno tiene esta paciente hipertensa crónica que se le olvidó tomar el medicamento o no le dieron la alfa-metildopa y no le hicieron el cambio, entonces ella sabe que debe suspender, por ejemplo, el valsartán o el losartán, ella lo suspende, no toma el medicamento indicado que sería alfa-metildopa y la paciente entonces debuta y cursa entonces con una emergencia hipertensiva, pero nos llega a urgencias con 200, 120 de tensión arterial y está asintomática. Y vemos cómo, en cambio, si una persona era normotensa, su umbral de daño es distinto y una preeclampsia hace síntomas de sistema nervioso central cuando altera el flujo sanguíneo cerebral porque la autorregulación, por ejemplo, en sistema nervioso central es distinta. Claramente el impacto de la emergencia hipertensiva es muy importante porque la mujer gestante tiene un umbral para hacer síntomas y para hacer complicaciones más bajo. Hay mayores complicaciones a cifras menores de presión arterial en la gestante y en la no gestante, y el problema es que si se nos mueren estas maternas, su impacto en muerte y en años de vida saludable perdido, pues es muy alto. Entonces yo quiero invitarlos a que conozcamos esta línea de tiempo en la emergencia hipertensiva en la cual hay un momento cero, un tiempo cero, y luego viene ya todo el momento de aparición de la hipertensión arterial, pero va a haber un punto crítico. Y si yo no trato apropiadamente en ese punto crítico, claramente me voy a ir a una patología que genere mortalidad como un hematoma cerebral, y yo tengo una ventana de oportunidad y esa ventana de oportunidad debo trabajarla y para eso es que estamos acá, para trabajar sobre esa ventana de oportunidad. Y miren cómo cuando se evalúa a las personas que hicieron accidente cerebrovascular en el embarazo, ya sea isquémico o hemorrágico, la mayoría debutaron con cefalea, con náuseas, con vómito, con epigastralgia, con alteraciones visuales. Es decir, los mismos signos de inminencia nos tienen que alertar sobre el riesgo de complicaciones mayores en esta paciente. Y miren cómo cuando uno evalúa la urgencia y la emergencia hipertensiva, las complicaciones y la disfunción de órganos es muy superior cuando uno está en embarazo que si no está en embarazo. Esto es importante porque muchos médicos generales que de pronto no trabajan en obstetricia están acostumbrados a trabajar en servicios de urgencias y llega una paciente, por ejemplo, con 170, 100 y tiene 80 años y la señora está perfecta y nos llega una paciente con 170, 100 y está en embarazo y ellos se tranquilizan de pronto en que no hay que correrle tanto a esta gestante. Pero miren cómo una paciente no embarazada hace encefalopatía con cifras diastólicas de 120, 150 de diastólica, pero en embarazo uno ya tiene con estas cifras de 110, 120 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica muy importante, ya empieza a ser encefalopatía. Entonces, si uno se guiara por la población general, miren cómo, por ejemplo, la guía europea para hipertensos de hipertensión y cardiología considera emergencia hipertensiva por encima de 180, 120. La Sociedad Catalani 190, 110. La Sociedad Española de Hipertensión Arterial 220, 110. Y la ACO para embarazos 160, 110. Pero realmente recuerden que puede haber convulsiones por valores 60% de las convulsiones no tienen estas cifras y tenemos que considerar valores menores, porque primero, ningún diagnóstico en población no gestante aplica para la gestante y por otra parte hay que pensar en cambiar el paradigma, porque el embarazo tiene más complicaciones en crisis hipertensiva y a menores cifras de presión arterial. Y miren cómo los trastornos hipertensivos realmente llegan a cuidado crítico porque es una enfermedad multisistémica en la cual el problema más importante es una mala perfusión sistémica y una mala perfusión de los órganos. Entonces, miren cómo, por ejemplo, esta publicación de las clínicas de Norteamérica es muy bonita y nos considera que en eclampsia definitivamente hay que reducir la presión intracraneal y hay que mantener la perfusión placentaria y definitivamente el tratamiento va a ser el nacimiento del feto, pero hay que considerar siempre magnesio, siempre la betalol y otras estrategias como hidralacina cuando están disponibles. Y aparecen entonces patologías como el PRES, que es la leucoencefalopatía posterior reversible, en la cual hay problemas de autorregulación cerebral. Y a pesar de que hay cambios en la presión arterial, se mantiene apropiadamente el flujo sanguíneo cerebral, pero esta elevación va generando una falla en la autorregulación cerebral y vamos a ver cómo este límite de la autorregulación en embarazo, que es tener 160, 110, ya empiezan a haber pequeños cambios occipitales
y pequeñas manchitas blancas en el cerebro de estas mujeres. Si uno llevara todas las gestantes preeclámpticas o con eclampsia o con síntomas visuales y las llevara a resonancia magnética, vería mucho más presencia que cree que hay, porque no llevamos a todas las maternas que hicieron una emergencia hipertensiva o que hicieron una preeclampsia severa por síntomas neurológicos, por compromiso neurológico, no las llevamos a resonancia, generalmente las llevamos a TAC o muchas veces no hacemos imagen, veríamos mucho más de estas patologías que son tan importantes y vemos, por ejemplo, cómo cuando se empiezan a hacer resonancias en el posparto, vemos que hay distintas distribuciones de lesiones que pueden ser pequeñas lesiones aquí, como estas que vemos, blanquitas en la zona occipital, pero que pueden estar también en región frontal, en cerebelo, parieto occipital y hasta en ganglios basales y en tálamo. Y los quiero invitar a que recuerden que la mortalidad por preeclampsias tiene mucho que ver con accidente cerebrovascular y que una persona que incluso si sobreviviera a estas grandes hemorragias va a quedar con profundas secuelas y que el ACV puede ser hemorrágico o también puede ser isquémico, que falte oxígeno en una zona por este trastorno hipertensivo, sobre todo en las lesiones que son border y las lesiones que no tienen una adecuada circulación colateral. Entonces, miren que hasta se han reportado 21 casos por 100.000 partos de accidente cerebrovascular, la mitad isquémico, la mitad hemorrágico y que pueden desencadenarse, pueden estar en tercer trimestre o hasta los 3 meses del puerperio. Y estos ACV son devastadores porque dejan grandes secuelas en la población. La mujer puede fallecer por hemorragia masiva, puede ir con hemorragia subaracnoidea y puede ir también con hematoma intraparenquimatoso. Y miren, por ejemplo, esta publicación de la AHA, de la American Heart Association, sobre la cantidad de stroke, o sea, de ACV que se presenta en las gestantes. Y tenemos entonces complicaciones hemorrágicas o ACVs isquémicos que pueden ir desde los 3 meses antes del parto hasta los 12 meses posparto y que pueden o no estar relacionados con preeclampsia, pero que sí están relacionados con preeclampsia es algo que es prevenible y tratable. Si a la paciente tiene 30 semanas de embarazo y se le rompe un aneurisma de cerebro, de arteria cerebral media o de arteria basilar, pues digamos que no tuvo que ver con la gestión de riesgo y con el manejo apropiado de la gestante. Desafortunadamente era una causa indirecta y probablemente no evitable, pues no se debió haber embarazado, pero hay muchos casos que eran, pues la paciente no sabía que tenía ese aneurisma. Pero si la mujer se muere por una preeclampsia, porque hizo un ACV hemorrágico, o se muere tardíamente o queda con profundas secuelas, pues sí tuvo que ver con la atención médica desde el control prenatal. Y vemos que la sobrevida en accidente cerebrovascular hemorrágico por 10.000 maternas es esta, miren cómo va bajando la sobrevida y miren cómo cuando se empieza a mirar después empieza también a haber ya sea isquémico o hemorrágico. Este que tenemos acá es el isquémico y este que tenemos acá es el hemorrágico. Realmente aquí hace el evento y a veces nos olvidamos de la paciente que se va a su casa y luego muere 3 meses después o 18 meses después de una neumonía. Entonces hay que tener en cuenta esas pacientes porque hay una alta mortalidad en los primeros 18 meses posterior al evento. Y miren que el paradigma debe cambiar porque estamos viendo que el grado de presión arterial sí se relaciona directamente con el accidente cerebrovascular y a más presión arterial, sobre todo la sistólica, mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Pero aquí es bien importante recordar que esta velocidad y este aumento de la presión arterial va a hacer que se dispare el evento catastrófico a nivel del sistema nervioso central. Recordemos que también el HELP que es una patología muy importante. Si hay aumento de la presión arterial, hay más riesgo de que esa paciente con HELP haga un hematoma hepático y que puede morir por este hematoma. Y miren cómo cuando se opera el sangrado es masivo y hay que tratar de mantenerlas, ojalá, contenidas, pero que si a esa paciente no le regulamos bien la presión, hay más riesgo de que haga mortalidad. Y miren que cuando se evalúan los síntomas previos a hacer un hematoma subcapsular hepático, son los mismos, epigastralgia, omalgia, náusea, vómito y prácticamente son los mismos síntomas de inminencia. Esto quiere decir que la paciente que les consulta por síntomas, pues hay que ponerle más atención y hacer mejor gestión de riesgo. Y miren cómo además 30% de las mujeres pueden cursar con falla renal aguda AKIN3 y requerir terapia renal, y que de esas mujeres que requieren terapia renal, 40% van a quedar en diálisis de por vida.
Y además, cualquier complicación hipertensiva va a tener un impacto económico muy importante en muerte, en años de vida saludables perdidos, en estancia en UCI, en diálisis, el costo en salud para el país y además que pueden quedar sus bebés con secuelas importantes. Miren cómo se ha visto que el desenlace fetal de las preeclampsias severas con crisis hipertensiva son bajo peso, bajo Apgar, óbitos fetales, aborto, pretérminos, y que es importante que tratemos apropiadamente estas pacientes. Y que además las mujeres con preeclampsia y trastornos hipertensivos del embarazo van a tener un impacto cardiovascular en el futuro, van a quedar con hipertensión crónica hasta en un 40%, con falla renal crónica o con un mayor riesgo cardíaco y que puede ser muy impactante y que pueden morir a los 45, 50 años por un infarto. Entonces, esta importancia de todo lo que hablamos nos va a llevar a que enfoquemos en cómo vamos a manejar paso a paso a estas pacientes. El primer punto es que si yo tengo una crisis hipertensiva, el pilar va a ser la estabilización, monitorizar apropiadamente a mamá y a bebé, brindar adecuadamente antihipertensivos, determinar la causa, si es preeclampsia, si es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, si es que la mujer tuvo una ingesta de medicamentos como cocaína o como éxtasis, por ejemplo, que se han relacionado con estas patologías y claramente determinar si hay complicación secundaria o disfunción orgánica o HELP o alguna alteración neurológica, que el objetivo de mi tratamiento va a ser llevar a esa materna a tener tensiones por debajo de 140-90 porque minimizo el riesgo de que haga un accidente cerebrovascular hemorrágico y siempre, absolutamente siempre que tenga una mujer con síntomas, así no esté hipertensa o que esté hipertensa, voy a administrar sulfato de magnesio y debo tratar de mantener estas pacientes más bien sequitas, con poco volumen, con un balance hídrico apropiado, porque es muy importante evitar la sobrehidratación que va a empeorar los edemas y va a llevar edema pulmonaria que empeore la disfunción cardíaca asociada a esa presión arterial. Y miren cómo, por ejemplo, la colaboración Cochrane nos dice que hay tres medicamentos que definitivamente son el pilar del tratamiento antihipertensivo, como son la betalol, hidralazina y nifedipina, y que son igual de buenos. Y otras publicaciones nos muestran, por ejemplo, que tanto nifedipina como hidralazina son igual de seguros y eficaces y que nifedipina es muy útil, requiere corto tiempo de acción y requiere dosis menos frecuente, pero requiere que el paciente esté consciente, que no tenga vómito y que no tenga ninguna alteración en la deglución. Y miren cómo, por ejemplo, el número necesario a tratar para controlar presión arterial y para evitar, digamos, retratamiento es mejor con nifedipina, es de 5 y realmente es una molécula muy buena. Y por otra parte, no tenemos frecuentemente hidralazina en nuestros servicios, por lo cual nuestras alternativas de tratamiento van a ser nifedipina y la betalol y van a ser las estrategias más importantes y más frecuentes en obstetricia, aunque como vamos a ver, también tenemos a mano nitroglicerina y nitroprusiato de sodio. Entonces, estas publicaciones han mostrado que todas estas medidas son seguras y vamos entonces a saber lo que debemos manejar. En cuanto a la paciente llega con crisis hipertensiva, podemos manejarla con nifedipina o con la betalol, porque ambos son equiparables, ambos son seguros, son eficaces, pero tal vez la ventaja es la titulación del labetalol y que es endovenoso y que no dependo tanto de la vía oral, porque si yo trato de manejar en mi protocolo nifedipina y la paciente llega somnolienta porque convulsiona en el camino, pues voy a perder este efecto de la vía oral y es mejor que siempre me vaya a lo endovenoso. Entonces, básicamente tenemos estas cuatro opciones de tratamiento. Tenemos nifedipina, que la idea es manejarla en nifedipina de acción rápida, 10 miligramos, 10 miligramos, 10 miligramos separadas en 20 minutos. Tenemos entonces también la opción del labetalol. Yo adoro el labetalol porque sirve en paciente consciente, inconsciente, si convulsiona, si vomita, definitivamente lo puedo utilizar y lo puedo utilizar de muchas maneras. Recuerden que los bolos de la betalol se pueden utilizar de la siguiente forma, bolo de 20 y espero 5 minutos a ver cómo le fue a la paciente, 10 minutos para poner un segundo bolo, bolo de 40, bolo de 80, luego otra vez de 80 y no pasarme de 360 miligramos, es muy importante, pero que también lo puedo poner en infusión y la infusión, los ginecólogos debemos estar muy, muy familiarizados con la infusión. Se puede manejar en 2 miligramos minuto y titular, pero esta es un poquito más compleja.
Yo por eso les recomiendo hacer una preparación del abetalol 1 a 1, es decir, que si yo tengo 10 cc del abetalol, equivalga a 10 miligramos del abetalol, 20 cc del abetalol equivalga a 20 miligramos del abetalol, y esto es muy bueno porque yo puedo titular de 10 miligramos hora hasta 180 miligramos hora sin problema, puedo administrar la abetalol por vena periférica sin problema, y lo ideal cuando uso infusión es que tenga una línea arterial. Maravilloso si tenemos un acceso vascular central, pero no es una urgencia el acceso vascular central. Entonces, si yo tengo una paciente que está con la betalol, le puse los bolos, ya la desembaracé, tiene su sulfato de magnesio, pero sigue muy hipertensa y yo le estoy administrando sus tabletas para manejar la hipertensión, pero esas tabletas tienen un tiempo, el paso hepático, la digestión. Entonces, yo le puedo poner una infusión de la betalol y es muy fácil porque se prepara 1 a 1, de tal forma que yo empiezo a ponerle 20 miligramos hora de la betalol, son 20 cc por hora en la bomba. Si le voy a poner 40 miligramos hora, le voy subiendo, serían 40 cc hora en la bomba, 60 cc hora serían 60 miligramos de la betalol, mientras consigo Kamenuzi y mientras puedo hacer otros manejos. Los invito también a que conozcamos la nitroglicerina, que es maravillosa, muy amigable, muchas veces ya viene en botella lista para poner y colgar, no hay que diluir, pero si hay que prepararla, los carros de paro tienen todos nitroglicerina, entonces tengámoslo por favor. Y la nitroglicerina es muy segura, la paciente puede presentar leve cefalea, pero realmente es muy segura y muy fácil de titular. Requerimos una bomba de infusión y la dosis va de 0,25 a 3 microgramos kilo minuto. Casi siempre la mayoría de pacientes van a estar controlada entre 0,25 y 2 microgramos kilo minuto y es muy fácil de titular, y también la podemos utilizar en embarazo y la podemos utilizar en puerperio. Los hospitales generales la tienen, los hospitales no obstétricos la tienen, los obstétricos también, las UCIs también, y es muy fácil de titular y la podemos dar por vena periférica. Y el nitroprusiato, que ya requiere un poquito más de cuidado intensivo porque puede ser más difícil de titular, podemos iniciar con 0,25-0,5 microgramos kilo minuto y el mantenimiento puede ir hasta 6 microgramos kilo minuto. El problema del nitroprusiato es que aunque produce una muy buena liberación de óxido nítrico y un rápido descenso de la presión arterial, libera ion tiocianato que puede ser tóxico. Y recuerden que el 100% de las pacientes, ya sean con síntomas o ya sea con hipertensión, porque yo puedo tener mucha hipertensión sin síntomas o puedo tener síntomas sin hipertensión, van a ir con sulfato de magnesio. Si no era preeclampsia, si no era emergencia hipertensiva, no importa, lo suspendo y ya. Pero recuerden cómo los estudios muestran que definitivamente hay menos eclampsia en los grupos con sulfato de magnesio. Y miren cómo hay distintos estudios, unos que muestran que el número necesario de tratar es de 71 preeclampsias para prevenir una eclampsia, pero que es factor protector con un RR muy por debajo del 1, 0,39. Entonces, sulfato de magnesio tiene que estar en el manejo farmacológico como un pilar en la preeclampsia y en la eclampsia, porque es un estabilizador de la membrana, protege la placa motora, es antiexcitación, es además antioxidante y antiinflamatorio. Y hay varios esquemas, pero el esquema que está en la resolución 3280, que es tan importante para nosotros, este esquema tenemos que tenerlo en cuenta, es de 4 gramos de carga y 1 gramo por hora en diferentes preparaciones de acuerdo al volumen que vamos a manejar con la paciente. La recomendación actual entonces que les quiero transmitir para la resolución 3280 en Colombia es impregnar con 2 ampollas en 150 mililitros de solución salina normal al 0,9% y la pasamos rápido, 10 a 15 minutos. Esto nos da 4 gramos en esta dilución inicial y debemos continuar entonces con una infusión de mantenimiento que va a ir para las pacientes que no tienen restricción de líquidos, 4 ampollas en 500 mililitros de solución salina normal por bomba de infusión a 67 mililitros hora. Esto quiere decir a 1 gramo hora. Recordar que si la paciente se pone muy somnolienta o pierde reflejos o pensamos que está intoxicada por sulfato de magnesio, debemos administrar gluconato de calcio 1 gramo 3 a 4 minutos. Y aquí este boletín práctico que sacó la ACO el año pasado, 2019, en enero, es muy, muy interesante porque nos recuerda cómo es la concentración de magnesio, tanto en milimoles, en mil equivalentes o en miligramos, cuando estamos en rango terapéutico. Entonces, en rango terapéutico, si en mi laboratorio lo mido en miligramos por decilitro, va a ser 5 a 9. Si está en 1000 equivalentes por litro, va a ser de 4 a 7. O en milimoles por litro, va a ser de 2 a 3,5.
este es el rango terapéutico, no en todas las pacientes tengo que medir estos rangos porque lo ideal es llevar la hoja juiciosita de el sulfato cada 15 minutos al principio y luego cada hora. Miren cómo el MACPI Trial es muy importante y es un impacto que nos demuestra la indicación absoluta del uso de sulfato de magnesio, porque el número necesario a tratar de pacientes sintomáticas con síntomas de inminencia es de solamente 36. Es decir, que si yo trato 36 pacientes con síntomas neurológicos, voy a prevenir una eclampsia. Y aquí también va incluido un poco el riesgo de evento cerebrovascular mayor. Y miren que también esto depende del país y de la región, porque si estamos en un país, por ejemplo, desarrollado, en un país de altos ingresos, Suecia, Reino Unido, el número necesario a tratar con sulfato de magnesio es más alto. Pero para nosotros es tan importante porque estamos en un país de medianos ingresos, con zonas de bajos ingresos y con zonas de difícil acceso, por lo cual es preferible que pongamos más sulfato y tratemos más pacientes porque vamos a prevenir más eventos. Recuerden que además sirve para prevenir las nuevas convulsiones en caso de que haya una eclampsia. Si la paciente hace convulsión recurrente, administro 2 gramos de sulfato de magnesio adicionales y que esto sea comparado con otros anticonvulsivos. Y obviamente que tendré que incluir pues midazolam ya en casos complejos y en estatus convulsivo la paciente nos va a tocar intubarla y manejarla con infusión de propofol o de benzodiazepinas, pero recuerden que el sulfato de magnesio es muy importante en prevención de recurrencia de convulsión y es muy importante en prevención de muerte materna. Los invito, es preferible poner más sulfato, ponerle sulfato a mujeres con 140-90, con 150-90 y no esperar porque estaríamos dejando pacientes por fuera. Por último, recordemos los líquidos. No hay clara evidencia del tipo exacto de líquido de volumen, pero es preferible siempre los cristaloides. Los coloides se han asociado con falla renal y que tenemos que ser más bien racionales tirando a restrictivos con los volúmenes porque muchas mujeres tienen disfunción ventricular asintomática y con estos líquidos que les ponemos van a generar entonces falla ventricular. Yo sé que la resolución 3280 dice 67 cc por hora de sulfato, por lo cual no deberíamos poner líquidos de mantenimiento o máximo 3 cc para lograr 70 cc máximo, pero siempre tratemos de restringir líquidos y habrá personas muy edematizadas o con galope o pacientes que realmente requieran menos volumen y tengamos que preparar fórmulas más concentradas de sulfato de magnesio. Estar muy pendientes, las pacientes con oliguria, la solución no siempre es poner más líquidos, muchas veces toca exponer diurético y evaluar muy bien y tener cuidado en oliguria con el sulfato de magnesio y recordar que los líquidos también generan coagulopatía ilusional. Entonces, para concluir, recuerden que la emergencia hipertensiva pone en riesgo la vida en embarazo y en puerperio, que las secuelas de un evento pueden ser catastróficas y de alto impacto, que debemos prevenir el daño de órgano y es fundamental como obstetras y como médicos generales, y que además tenemos que hacer estrategias de vigilar nuestras instituciones y ver que sí nos estemos adhiriendo a guías y hay que cambiar el paradigma de tratamiento porque siempre nos decían que solo hay que tratar pacientes por encima de 160, 110, pero entonces nos vamos a quedar con 60% de pacientes que pueden hacer daño de órgano o convulsiones con valores más bajos. Cuando desembarazamos, recordemos que hay una historia natural de la preeclampsia y que el tratamiento es desembarazar, pero para eso tenemos que tener en cuenta, uno, la edad gestacional, la severidad de la enfermedad, el compromiso de órgano y el lugar de manejo. Porque si yo estoy en una unidad obstétrica o en una unidad de alta dependencia obstétrica, puedo dar manejo expectante, incluso en preeclampsia severa, mientras logro maduración pulmonar, pero que si estoy en un lugar que no tiene estos servicios, debo desembarazar, incluso antes. Y claramente hay indicaciones para terminar el embarazo, indicaciones maternas y fetales, y que estas indicaciones maternas deben ir por ejemplo, a cifras tensionales que no respondan al manejo médico, el síndrome gelpotrombocitopenia, falla renal, edema pulmonar, síntomas severos, eclampsia y abrupción de placenta, son indicaciones de terminar ese embarazo. No hay manejo expectante en HELP, no hay manejo expectante en eclampsia y obviamente si el feto está en estado fetal insatisfactorio dudoso, perfiles biofísicos comprometidos, oligoamnios severos o compromiso severo de la unidad feto-placentaria. Si hablamos entonces de un enfoque de 5 pasos, debemos diferenciar siempre la patología obstétrica de las patologías médicas que se manifiestan de forma similar, identificar y tratar tempranamente la disfunción orgánica, evaluar el riesgo materno-fetal de continuar el embarazo y siempre elegir la forma más apropiada de terminar la gestación.
No todas las preeclampsias son cesáreas. Debemos disminuir el número de cesáreas. Y recuerden que hay que optimizar la condición clínica de la paciente, estabilizarla y desembarazarla para un parto seguro. Recuerden, hay una línea de tiempo en la emergencia hipertensiva, hay un punto crítico y yo debo aprovechar esa ventana de oportunidad que lo hago siempre con sulfato de magnesio y con antihipertensivos. A mí me encanta la betalol, me encanta la betalol y los invito a usarlo mucho y también, bueno, nitroglicerina en casos más severos y que debemos hacer equipos de respuesta rápida en nuestras instituciones, que debemos tener liderazgo institucional, detectar y manejar y evaluar nuestras historias de pacientes con preeclampsia y con crisis hipertensiva y que además las mejores decisiones, como estamos haciendo simulacros, protocolos, sistemas de alertas tempranas y podemos llevar a nuestras gestantes a un final feliz. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso congreso.